quedó con sonido. Ya estoy empezando a grabar la segunda sesión, esta sesión de ahora, para que nos vaya quedando como material de consulta. ¿Listo? Ok, entonces, ven como ya tenemos de bonita nuestra herramienta, nuestro mini sistema de, de control de gastos del hogar. Vamos a ver nuestra parte del PIG. Ahora quiero que nos centremos en algo, en una herramienta bien importante, bien práctica y bien útil a la hora de tomar decisiones. ¿Recuerdan el ejercicio que hicimos hace un momento de pretender identificar dónde están los gastos más altos que hemos tenido, cierto? Permítanme un segundo que estoy a punto de estornudar, pero ya se fue. Ok, pero entonces yo quiero, porque es que es muy poco práctico, ahora porque tenemos pocos gastos aquí, pocos datos, ¿cierto? Pero cuando tengamos una tabla con dimensiones más extensas, cuando ya tengamos muchos datos alojados en nuestra hoja de cálculos, porque esto va a ir creciendo con el pasar de los días, se nos va a hacer mucho más complejo identificar de manera rápida y de manera visual cuáles son los gastos que más se están generando, que más están generando ruptura o flujo de capital, que es básicamente para lo que utilizamos estas herramientas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer o qué herramienta se nos plantea para poder lograr solucionar ese inconveniente? Resulta que tenemos algo que se llama formato condicional, donde le podemos dar a cada tabla, a cada dato, un valor específico o un color específico dependiendo de su grandeza o de su escasez. ¿Listo? Vamos a hacer el ejercicio. Por ejemplo, tenemos esta tabla en enero. Vamos a formatearla y yo quiero que cuando yo vea la tabla de enero o la tabla de cada dato, de cada mes, me muestre de una manera gráfica cuál es el gasto que más está, perdón, el gasto de mayor valor. Entonces, lo único que hago es seleccionar toda mi tabla y le doy formato condicional. Acá tengo diferentes opciones donde me dice, por ejemplo, reglas para resaltar celdas. Me da diferentes opciones, pero estas no las vamos a utilizar todavía. Y acá hay algo donde me dice barras de datos. Por ejemplo, ¿qué son las barras de datos? Me va a empezar a dar a medida que los datos se van llenando, me va a mostrar una serie de barras, valga la redundancia, dependiendo de su valor. Entonces, por ejemplo, si nos fijamos aquí, vemos que en la tabla de enero, aquí no les puedo ir marcando con el puntero porque lo tengo ocupado viendo cada una de las opciones. Lo puse en verde para diferenciarlo, pongámoslo en rojo más bien. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, si nos fijamos en la tabla de enero, vemos que el rubro de otros gastos, que es de 1.855.000 pesos, tiene una barra degradada más grande que, por ejemplo, la pestaña, el rubro crédito de carro. Esta es una manera gráfica que nos puede servir y digámoslo que no afecta tanto el look and feel o el diseño de nuestra tabla. Si no nos gusta esta manera, podemos recurrir a otros colores, podemos mirar una combinación, un contraste, por ejemplo el amarillo funciona bien, parece que queda chévere, podría ser esta. Tenemos otra opción que son las escalas de color. En las escalas de color lo que él va a hacer es ya alterarme el diseño
de toda la tabla para mostrarme a través de un mapa de calor, es decir, puntos fríos son los más grandes y puntos naranjas, puntos rojos son los más bajos. Me los va a mostrar y me los va a ajustar dependiendo del valor que tenga. Es una ayuda visual que puede ser muy útil al momento de hacer análisis de datos. Por ejemplo, esta no me disgusta. Pero entonces vamos a aplicar esta temporalmente. Luego se puede personalizar. Incluso podemos trabajarlo con iconos. Miren aquí, por ejemplo, cómo se ve de chévere esto. Donde me dice si lo queremos hacer más visual, podemos hacerlo con formas. Yo creo que con cuál quieren que trabajemos. No todos al tiempo, yo los veo Con las barras. Listo, con las barras, perfecto. Vámonos con barras. Ok, vámonos con barras y pongámosle unas barras amarillitas. Ok, aquí está. Listo. Resulta que vamos a trabajar con los datos estáticos para ver el ejemplo de cómo cambia esto. En celular voy a poner un dato superior al de otros gastos. Voy a poner aquí, por ejemplo, 2.535.000 pesos. Miren cómo él solito me cambia el valor, me cambia el diagrama de la barra de una manera personalizada. De una manera en la que visualmente se va a ver cuál es la alteración del... ¡Ay, carajo! La alteración y la contribución de ese gasto al esquema. Aquí lo dejé en el valor inicial y miren cómo ya me va personalizando el color. Ya, como se dice vulgarmente, para gustos los colores, entonces ustedes pueden jugar de una manera práctica con estas ayudas para que su tabla, finalmente ustedes son quienes van a utilizar las tablas, se vean mejor. ¿De acuerdo? Esto lo podemos guardar. Ahora, lo mismo podemos hacer en la tabla mercado, que es la tabla más grande. Miren que aquí ya vamos a ver el caso de una manera más clara. Vamos a seleccionar toda la tabla. Aquí sí no podemos ver, perdón, pero si lo hacemos en todos los valores, yo creo que no sería muy eficiente que digamos. Tendríamos que hacerlo de manera práctica en solo la columna valor total. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar solo valor total y le aplicamos un formato condicional. Aquí quiero que trabajemos con las flechitas. ¿Listo? Aumentamos y nos dicen, miren cómo está esquematizado. Nos dice cuál es el valor más alto con una flechita verde y cuál es un valor promedio con una flechita horizontal, y los valores más bajos me los posiciona como una flechita roja hacia abajo. No me parece una ayuda visual tan útil, toda vez que las flechas nos indican crecimiento o decrecimiento. Entonces todavía no podríamos hablar de análisis de datos. No creo que funcionen muy bien estas opciones por ahora. Más vale trabajemos con conjuntos de iconos. Vamos a eliminarla. Para quitarla, tengo que decirle borrar reglas y borrar reglas de la celda seleccionada. Aquí me va a borrar todo el formato, porque acuérdese que el formato lo pusimos con una regla también. Entonces, listo, aquí está. Le di control Z para volverlo al estado normal. Pero entonces vamos a trabajar con el formato condicional de escalas de color, que es el que me parece más práctico para este tipo de ejercicios.
Entonces, nos vamos a seleccionar. Recuerden diligenciar la asistencia, porfa, muchachos. No he visto cuántos hay registrados. Vamos a trabajarlo con este que es como el más estándar. ¿Listo? Miren que aquí está. Ahora, quiero aplicarla a toda la fila, a todas las columnas. ¿Qué hago? Copiar formatos. Copio y valor total. Perdón, ¿qué me pasó acá? Perdón, ¿qué es esto? Acá le embarré. Copiar. Listo. Y acá me voy y pego formatos. Pego formato. Como tengo seleccionado allá, puedo seguir pegando formato en el valor total de la tabla. Buen agosto. Este proceso sí hay que hacerlo manual porque no hay una manera de estandarizarlo. Ya aquí entramos en cuestiones de personalización directa, personalización ya ajustada a las necesidades de cada usuario, entonces por eso ya no es tan práctico hacerlo a través de fórmulas, o se podría hacer a través de fórmulas, pero pues ya es una cuestión de Excel avanzado que no vamos a tocar todavía en este curso. Por el momento lo tenemos que hacer así. Igual miren que mientras el calvo va hablando, se van solucionando las cosas y listo. Aquí está. Tales, ya tengo todas mis tablas ajustadas a mi modelo. Y miren cómo, ahora sí la diferencia, voy a ir resaltando con el puntero. Miren cómo aquí ya se va ajustando, según el mapa de calor, cada nivel de gastos. Cuando yo entre a mi herramienta y vaya a ver, ya voy a identificar los puntos rojos como los más altos. Entonces me va a quedar mucho más fácil tener un procesamiento de datos más eficiente. Recuerden que aquí, a medida que yo vaya agregando, esto no es camisa de fuerza, y a medida que yo vaya agregando contenidos, agregando productos, esto me va a ir creciendo, entonces va a ir alimentando toda la hoja de cálculo que tengo. ¿Claros hasta allí? Vamos a grabar. ¿Claros hasta allí? Perfecto. Sí, profe. Quiero saber qué dudas tenemos. Quiero que nos centremos este ratico a solucionar dudas. Me preocupa que no han existido, que no hay preguntas hasta el momento y quiero que las solucionemos. Cualquier tipo de pregunta. Profe, es que yo en la tarde le escribí que yo tenía una duda sobre cuando hicimos la otra tablita que decía, ¿cómo es que era ingreso? Que lo del 10%, que dice que por 10%, el valor por el 10%. Cuando yo le di en la celda, no me da, o sea, no me da el valor, me tocó hacerlo manualmente, casilla por casilla, pues para poder completar la tabla, porque ese no me quedó pues muy claro, no me quiso salir así con la fórmula que me daba en la tabla que usted nos envió, no la pude ingresar yo en la que yo estaba haciendo. Listo, eso corresponde a esta tabla aquí ahorro, ¿cierto? Sí, sí, ¿Cómo? señor, es la de ahorro. Listo, ¿cómo la hiciste? Porque básicamente el planteamiento es que tomamos la igual ingresos de pues la celda de la tabla ingresos Sí. y de allí ya la arrastramos hasta acá. Sí, yo le di por el 10%, pero no me daba el resultado. Me aparecía el numeral y me aparecía nombre y me aparecía número, o sea que había un error. No me. Ya. Le intenté y le intenté y le intenté, pero no logré hacerlo. Me tocó hacerlo manual, así como estaba en la tabla. ¿Revisaste de pronto el formato del número?
Porque aquí en formato de número, que no estuviera como texto. Ah, no, 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 ese no lo revisé. Formato de celda, dame un segundo. Aquí en total, formato de celdas, número, preferiblemente que esté en contabilidad. Revísalo así, porque vamos a hacer la prueba. Me genera la duda. Por ejemplo, voy a tener un dato, 150.000, ¿cierto? Y lo tengo como formato de celda general. Si yo hago la operación aquí por 10%, me debe dar el valor. Sí. Si lo tengo como número, ve como texto, que es lo más común, también me lo da. O revisate si fue que en el número le pusiste algún símbolo, algún signo. Porque sí me parece raro el episodio. No, pues me tocaría entonces revisarlo bien, a ver, y yo. Si quieres, te doy espacio y compartirme la pantalla. ¿Puedes compartir pantalla? Y lo Espérate, revisamos de, espérate, yo miro a ver si la puedo compartir. y lo revisamos de una vez porque puede que algún compañero también le esté pasando. Ok. Voy a parar de compartir pantalla para que Evelyn nos comparta pantalla a ella y nos muestre qué es lo que está pasando. Bueno, mientras Evelyn nos comparte pantalla, avisos parroquiales. Muchachos, acuérdense de registrar asistencia. Solo tenemos 4 personas registradas. Ah, perdón, ya tenemos. Espere que esto me está actualizando. Tenemos 9 personas registradas y tenemos en este momento 17 en sala. Entonces, porfa, les recomiendo. ¿Quién más tiene otra duda al respecto mientras Evelyn nos comparte pantalla? ¿O vamos muy bien con el tema? Porque entonces me parece que ya podemos proceder a meternos con gráficos para empezar a crear el ambiente más práctico del ejercicio. Vamos a empezar con gráficos entonces. Listo. Resulta que yo quiero saber, como ya tengo mi estado de pérdidas y ganancias aquí, entonces quiero empezar a mirar, quiero ver cómo ha sido mi nivel de gastos a lo largo del tiempo, ¿cierto? Para ello entonces tenemos una pestaña creada aquí que se llama nivel de gastos. ¿Qué va a hacer esta pestaña nivel de gastos? Esta hoja va a tener todos los gráficos de los gastos que hemos generado a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Quién me dice cómo lo hacemos? Vamos a crear una hoja nueva. Recuerden, siempre me la pone al principio del libro.
Entonces vamos a ponerle aquí nivel de gastos. Ok. Listo. Pasamos esto al final. Muy bien. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a personalizarla. Siempre hacemos esto para que nos quede estándar nuestra hoja de cálculo, nuestro sistema. Vamos aquí. Listo. Ok. Ya tenemos nuestra hoja. En esta hoja ya no vamos a ingresar datos por el momento, porque aquí lo que vamos a hacer es empezar a capturar. Vamos a empezar a capturar datos de todo lo que hemos ingresado para empezar a graficar. Vamos a ver esto porque luego vamos a mirar cómo se nos van generando ideas y hay algo en lo que seguramente no han caído en cuenta o no hemos caído en cuenta, yo acabo de caer en cuenta, y es que, por ejemplo, el mercado no siempre lo hacemos en la misma parte. Entonces el mercado lo hacemos que en D1, que en Ara, que en Cañaveral, en La Montaña, no sé, en diferentes supermercados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en muchos nos sale más barato una cosa, nos sale más barata otra, y ese ejercicio también es importante poder considerarlo, porque si estamos hablando de control y de finanzas personales, debemos estar en la capacidad de poder analizar dónde nos está saliendo más barata la vaina. ¿Listo? Entonces, eso lo vamos a agregar después de generar esta pestaña de gráficos que ya nos metimos aquí, entonces no los voy a retroceder. Listo, vamos a generar, el primer gráfico que vamos a generar es un gráfico donde queremos ver cuál ha sido el nivel de gastos desde enero, cuál es el nivel de gastos de enero a diciembre. Por ejemplo, sé que no hemos llegado a diciembre, pero es importante ir viendo la evolución. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestra herramienta, a nuestra pestaña, perdón, insertar gráficos. ¿Dónde están? Aquí tenemos una amplia gama de gráficos. Tenemos, por ejemplo, gráficos de barras, gráficos de líneas, gráficos en pie, gráficos en torta, histogramas, gráficos de jerarquía o más gráficos estadísticos. Esto es gráficos de dispersión, gráficos en cascada, gráficos combinados, etcétera. Hasta mapas tenemos o gráficos dinámicos. ¿Listo? Como en este caso lo que queremos ver es cuál ha sido el crecimiento o decrecimiento de nuestro consumo, de nuestros gastos a lo largo del tiempo, vamos a utilizar un gráfico de líneas. ¿Listo? Entonces nos vamos, seleccionamos. Acuérdense que cada botón, cada opción que tenga una flechita hacia abajo, como una V, tiene más opciones. Entonces miren aquí las diferentes posibilidades que nos da de gráficos. Gráficos en líneas 2D, gráficos con punticos, sin punticos, líneas 3D, áreas 2D, áreas 3D, mejor dicho, lo que quiera se le tiene. ¿Listo? Vamos a trabajar en este caso con un gráfico básico. Luego vemos cómo lo podemos ir personalizando. Vamos a seleccionar un gráfico de líneas, que es el gráfico más básico y esencial que hay. Listo. Nos crea aquí la opción de el área del gráfico. ¿Dónde va a quedar mi gráfico? Lo voy a poner aquí. ¿Listo? Entonces, aquí en este botón, como en esta hoja no tengo datos, entonces él no me va a tomar datos de ninguna parte. Para eso me voy a este botoncito que se me abre aquí, que se llama filtro de gráfico, perdón, filtro de datos. Y acá arriba le digo seleccionar datos. ¿Listo? Entonces me dice, ¿cuál es el rango de los datos del gráfico? Le pincho aquí en esta flechita
y me voy a mi hoja P y G y le digo, seleccióneme todos estos datos. ¿Listo? Hasta diciembre. Uy, profe, qué pena. ¿Podría repetir esa parte, por favor? Yo me perdí. Claro que sí, vamos a hacerlo de nuevo. Voy a devolverme, cancelar. ¿Desde dónde te perdiste? ¿Desde buenas noches? De... Mentira, Sí, va a ver. mentiras. Mentiras, no me den confianza. Listo, vamos a hacer el gráfico nuevamente desde cero y lo voy a hacer lentamente como hablando ballena. Entonces se vieron buscando a Nemo. Ve, yo hablo cetáceo. Listo, nos vamos en primera medida a insertar la pestaña insertar gráficos. Miren, aquí está gráficos. Vamos a gráfico de barras, líneas. Y le doy líneas. ¿Ok? Cuando yo selecciono el área del gráfico y la puedo poner acá, que me selecciona un cuadrito blanco, él me dice, me carga este panel que está en verde, me dice diseño del gráfico. Le digo seleccionar datos. Cuando yo le doy seleccionar datos, me abre una ventana donde me dice seleccionar el rango de datos del gráfico. Aquí yo le puedo ingresar los datos de manera manual, pero pues como no, aún no dominamos todavía la codificación en Excel, entonces él nos da una herramienta y nos da la mano y me dice, si usted les picha aquí en la flechita, entonces usted puede ir a la hoja que corresponda y le da el gráfico. Entonces vamos a la hoja P y G, miren cómo se trabaja la interconexión de hojas y le decimos que me seleccione todos los datos que quiero graficar. A mí me interesa graficar el total de gastos desde enero hasta diciembre. ¿Listo? Le doy Enter y me dice, listo, aquí está su rango de datos. Y me dice, aquí me da dos opciones y me dice series 1. Si yo lo dejo como series 1, él me muestra esta vaina así. Y no es lo que yo necesito, ¿cierto? Entonces yo le puedo agregar series, perdón, le puedo agregar una serie, nombres de la serie, le digo que vaya a la pestaña P y G y le digo que me tome estos nombres de serie. ¿Listo? Ok, y los valores de la serie son, borro esto y le digo que son estos de acá. ¿Listo? Aceptar. Y miren aquí cómo está. Aquí él me los pone, como no me leyó los datos, me pone los números. Entonces yo aquí le puedo decir, editar, rango de rótulos, rótulos del eje, seleccionar rango. Aquí lo voy a hacer más despacio porque veo que nos podemos perder. Listo. Aquí ya está. Ok. Y vean cómo queda de bonito. Le doy a aceptar. Y miren cómo me crea mi gráfico. Donde aquí ya le puedo generar un título donde dice nivel de gastos. Esta es la forma complicada de hacerlo. Ustedes saben que a mí me gusta mostrarles la forma compleja y la forma fácil. Ahora, ¿cuál es la forma fácil de hacerlo?
Me voy a la pestaña P y G como primera medida. Oculto estas celdas. Clic derecho, ocultar. Se me fueron. No quiere decir que se hayan ido. Ahí están, pero todavía... ¿Listo? Y me voy ahora sí a mi pestaña de gastos. Nivel de gastos. Creo un gráfico. Puedo crear todos los gráficos que yo quiera. ¿Listo? Selecciono mi área. Seleccionar datos. Elijo el rango de datos. Nuevamente a P y G. Aquí puedo seleccionar todo mi rango, ya las dos celdas, las dos filas, perdón, hasta diciembre. Enter, aceptar y listo. Aquí está. Ahora, si me voy a la pestaña P y G, se me va a presentar un problema. Si muestro los datos y voy a nivel de gastos, ay, que se me hizo el puntero. Aquí está. Me muestra todos los gastos, ¿cierto? Pero yo no quiero que me aparezca esto. Entonces le doy filtro y le digo que no me muestre la serie 1, perdón que aquí la embarré y ya sé por qué me sale series y es porque no seleccioné el gráfico hasta acá. No hagan esto en casa. Editar, no. Rango de datos, seleccionar datos, aquí está. Listo. Aquí me muestra, selecciono hasta acá, selecciono toda la tabla, perdón, se me olvidó seleccionar la primera columna. Aceptar. Listo. Y acá él me muestra todo, ¿cierto? Pero resulta que yo no quiero ver toda la serie de datos, sino que quiero ver solo el total, porque aquí él me está mostrando, si yo le pongo los valores, si yo aquí le pongo la serie de datos, uy, ¿qué se me hizo? Perdón. Seleccionar, mostrar gráfico. Aquí está. Aquí le puedo seleccionar que me muestre nada más el total. Y listo. Aquí está solo el total. Listo. Aquí le puedo personalizar el dato. Le puedo personalizar el título, perdón. Y le digo gastos totales en el año. Listo. Le puedo cambiar el formato aquí en el pincelito. Por ejemplo, puedo ponerle este que se ve bonito. O él me da muchas más opciones. Puedo jugar con él. Puedo cambiarle colores. Listo. Y ya es cuestión de personalización. Pero entonces, creo que lo expliqué muy enredado. Entonces vamos a volverlo a hacer nuevamente. ¿Listo? Vamos a construir nuevamente este gráfico. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es crear nuestro gráfico, insertar gráfico de líneas, lo arrastramos acá, le damos seleccionar datos, elegimos el rango de datos que está en la pestaña P y G, seleccionamos toda la columna. ¿Por qué?
Porque resulta que lo que está en estas columnas va a ser nuestra serie de datos, nuestro rango de datos, la tabulación que él le va a dar, el nombre que él le va a dar a cada serie de datos. Y de aquí en adelante, lo que está en las celdas es como él va a construir las abscisas de cada elemento. ¿Listo? Entonces ya tengo seleccionada toda mi columna, enter, tales, y le digo que me muestre únicamente ingresos y gastos. Aceptar. Listo. Aquí está. Le cambio el color CVD, el estilo. Por ejemplo, aquí me muestra la serie de datos, me muestra los valores. Digamos que este me gusta y le cambiamos el color. Entonces podemos jugar con diferentes opciones. Pero resulta que es que me está mostrando todos los valores y se me ven apeñuscados. Entonces, ¿cómo hago para ocultar estos valores? Simplemente selecciono los valores y le digo dar formato a serie de datos. Aquí, perdón, los selecciono y los puedo borrar. Listo. Aquí tengo un gráfico ya más estilizado, o si quiero mostrar los datos, simplemente me paro en cada valor y ya lo acomodo de manera manual a la manera como quiero presentarlo. ¿Esto por qué no me lo hace Excel? Porque ya son ajustes más personalizados, más, como les decía ahora, más avanzados, más de tablas dinámicas y todo este rollo, que pues requieren un nivel más de desarrollo. ¿Se puede lograr? Sí, pero pues ya es con más tiempo. Aquí lo tenemos y creo que funciona chévere. Ah, que resulta que yo no quiero ahora un gráfico de... Ah, cambiemos el nombre, para que sepamos cómo es la vuelta. Entonces esto es gastos en el año. Nivel de gastos en el año. Nivel de gastos en el año. ¿Listo? Ok. Ah, pero resulta que yo no quiero sino que yo quiero una barrita en 3D. Fácil. Selecciono mi gráfico, cambiar tipo de gráfico, y aquí él me da las diferentes opciones de gráficos. Si lo pongo así, miren que ya se me ve más coqueto. Ah, que yo no lo quiero así, sino que lo quiero en barras. Vuelve y juega, cambiar tipo de gráfico, columnas, y miren cómo él mismo me lo va personalizando, me lo va previsualizando. Entonces, como les decía hace un momento, para gustos los colores, y ya queda en el nivel que ustedes quieran hacer toda la implementación de los gráficos. Ay, no. ¿Por qué? ¿Listo? ¿Claros hasta allí o hay alguna duda con el tema gráficos? Bien, profe. Listo, perfecto. Ok, entonces, ya teniendo estos elementos, podemos ir creando otra serie de datos. ¿Qué otro gráfico nos interesa saber? ¿Qué otro gráfico nos interesaría conocer? Bueno, ninguno. Ya los dejo a su creatividad. El de torta. El de torta, listo, perfecto. Vamos a hacerlo. eh, Vamos a hacerlo y vamos a ver
cómo lo podemos gestionar. Listo, vamos a nivel de gráfico, de nivel de gastos. Y aquí entonces, nuevamente, seleccionamos el gráfico. Dice, miren que aquí, como me pasé de hoja a hoja, ya no me carga por defecto la, la pestaña de diseño de gráfico. Entonces ya me voy a buscarla arriba, la veo en verde, y le digo cambiar tipo de gráfico. El de torta sería el circular y me da diferentes opciones. Por ejemplo, este, pero bueno, así ya no me gusta, entonces vamos a aplicarlo. Cuando el gato estire todas las patas. Y acá, ya cuando lo aplico, él me da diferentes formatos de gráfico que puedo utilizar. Este, por ejemplo, me parece que está coqueto. Ya puedo utilizar cualquiera de ellos. Recuerden que los gráficos de torta no son recomendables cuando tenemos una serie de datos muy extensa, muy grande, porque nos va a pasar esta situación. ¿Listo? Pero de aquí mismo, de este mismo panel, podemos ir cambiando el gráfico que se ajuste a nuestras necesidades. ¿Listo? Entonces, habiendo considerado este tema de gráficos, los invito a que ustedes también vayan explorando ese momento de verdad de enfrentarse a la creación de un gráfico que ustedes quieran crear. ¿Qué es lo importante a considerar al momento de crear una serie de datos, un gráfico? Lo importante es tener muy claro que lo que voy a incluir el gráfico que voy a generar debe tener el componente columnas y el componente filas. ¿Por qué? Porque en las columnas voy a ingresar la serie de datos y en las filas voy a ingresar todo el rango de datos que va a alimentar mi gráfico. Y él lo va a interpretar para poder crear esa herramienta visual. Ahora, ¿se acuerdan lo que les decía hace un momento de la situación que se nos presenta al momento de hacer el mercado, por ejemplo, en diferentes puntos de venta? Pues eso lo podemos estandarizar también teniendo una hoja nueva que nos contribuya y nos alimente esta pestaña del mercado. ¿Por qué? Porque resulta que lo que podemos hacer aquí es crear una nueva hoja. Vamos a verla. Ay, ¿dónde está la nueva hoja que me creó? ¿Dónde la creó? Hoja 3, aquí está. La tenemos acá y vamos a decirle que esto es supermercados. Supermercados. ¿Listo? Copiamos nuestro encabezado. Miren lo importante que es tener las cosas estandarizadas desde el principio. Y vamos a crear. Resulta que usualmente, digamos, hacemos mercado en Cañaveral. Hacemos mercado en, qué sé yo, de uno. Hacemos mercado en, ¿dónde más? Vamos a dejar 1, 2, 3, 4, dejemos 5. Por si las moscas. No, todavía no agreguemos no agreguemos los otros. ¿Qué vamos a tener que considerar dentro de esta pestaña mercado? De esta pestaña supermercados. ¿Qué vamos a tener que considerar? La fecha. La fecha. El producto. La cantidad
el valor unitario y el valor total, ¿cierto? Acá copiamos formatos, vamos a copiarlo de acá, copiamos y pegamos acá en supermercados, pegar formato, listo, valor total, ok. ¿Por qué la fecha? Porque en este caso vamos a empezar a trabajar con la fecha. Porque resulta que vamos a poder parametrizar una función. Vamos a lograr que la herramienta nos diga por fechas cuáles son los productos que hemos comprado. Que ese va a ser el ejercicio de la clase dentro de 2 clases. Entonces, ya tenemos aquí nuestra tabla. ¿Listo? Vamos a copiar el formato. Vamos a definir nuestra regla. Aquí no tenemos la regla. Para copiarla, vamos a traer la regla desde acá. Nos vamos a administrar reglas. Acá. Administrar reglas. Vemos esta regla. Y le decimos que nos copie esta regla. Miren cómo es de fácil trabajar en Excel. Lo que estoy haciendo aquí es trayendo la regla que ya creamos hasta esta tabla. Y aquí simplemente formato condicional, nueva regla, la tenemos que volver a crear porque no aplica las reglas a todo el libro. Le damos formato, borde, relleno, perdón, el color que me acuerdo que es este. Y listo, aceptar, ya tenemos nuestra regla. Si yo sigo agregando aquí datos, él me va a agregar conforme a la regla. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos aquí, muchachones? Agregamos bordes. Miren que aquí ya el trabajo se empieza a volver recurrente. Listo, entonces fecha, estamos a 10 de julio de 2023. Para el efecto práctico, vamos a copiar. ¿Qué compramos en Cañaveral? Entonces resulta que en Cañaveral compramos, por ejemplo, los huevos, el pan integral, la pasta, el arroz y los tomates. ¿Listo? Vamos a comprar estos 3. Aquí vamos a pegar solo los valores para que no me afecte el resultado. Recuerden que ustedes van haciendo el ejercicio con los gastos, con los datos que ustedes tengan. Listo, estoy viendo si estoy grabando, si está grabando con sonido fuertemente. Entonces, listo, en Cañaveral compramos esto nomás. Entonces aquí podemos cerrar. ¿Listo? Aquí podemos cerrar. Espérense que estoy pensando una cosa. Porque no nos sirve así. No nos sirve así porque tenemos que ir alimentando hacia abajo. Y entonces no nos va a ser eficiente la tabla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar de esta misma manera. Miren que estamos tomando decisiones en el momento.
Y vamos a trabajar con base en esta tabla, pero a esta tabla le vamos a agregar una columna. No, mentiras. Miento. Miento que sí nos sirve esta. Aquí tenemos el mercado de julio, ¿cierto? Julio 2023. Julio 10 de 2023. No me hagan caso. Acá combinamos estas celdas. Esta tabla nos va a quedar diferente, pero es por efectos de control. ¿Listo? Aquí podemos totalizar. Vamos a totalizar. Combinamos estas celdas. Solamente nos interesa el valor total, que es este que está aquí, suma. Acá. Y listo, cantidad de huevos, compramos un panal, para integrar compramos 3 cositos, pasta compramos 5, arroz compramos 6 libras y tomates compramos 2 libras, por ejemplo. Valor unitario, vamos a poner fórmulas aquí. Tan. Copiamos hasta abajo. Y aquí, valor total. Ay, cabrón. Puse la fórmula donde no era. Ah, no era acá. Listo, tomamos hasta abajo. Listo. Acá, guardamos. Listo. Entonces, vamos a ingresar valores a cómo está la libra, el panal de huevos, 15.000 pesos. Por ejemplo. Ah, me faltaba era formatear. Formateamos esto, estos dos. Formateamos con moneda, quitamos. Ya aquí voy rápido porque esto ya lo hemos hecho. Pan integral, esto está como 3.500. Tajado. Listo. La pasta está, no sé, 3.000. Listo. El arroz está carísimo, entonces 2.500 la libra. Y tomates, digamos que está 2.500. ¿Listo? Aquí ya tenemos los resultados de cañaveral para el mes de julio. Aquí ya empezamos a tener datos independientes. Esta va a ser la tabla de cañaveral. ¿Listo? Tenemos la tabla de 1. De 1. ¿Qué compramos en de 1? Ah, viaje, de 1. Como de 1 es rojo, entonces lo vamos a poner rojito. ¿Para qué? Para ayuda visual. Centramos. Listo. Cañaveral, pongámoslo verdecito. Listo. ¿Qué compramos en D1? Resulta que en D1 compramos el detergente, por ejemplo. Detergente, blanqueador. Los productos de aseo de allá son a buen precio. La espuma de afeitar. ¿Qué más? El ramen. Enlatados, entonces el salmón es muy bueno allá y es barato. Listo, digamos que esto es. ¿Listo? Vamos a trabajar con esta serie de datos pequeños. Ok. Esto, listo. Aquí estamos. Resulta que aquí vamos a agregar un producto. ¿Listo? Aquí agregamos un producto porque aquí compré también, no sé, ¿qué más hay en D1? La arena para gatos. Arena para gatos. 1. Acá. Entonces esa vaina es carísima. Listo. Miren que aquí quería mostrarles este ejercicio. Miren que aquí aumenté registros para D1 y esto no me altera
la fórmula que tengo para cañaveral. ¿Listo? Entonces podemos seguirlo haciendo así. Listo. ¿Dónde más podemos comprar mercado? Digamos que estos son de acá. Entonces hay otra variante que es, por ejemplo, el mercado de plaza. Los que hacen mercado en galería o en fruterías o en frubers, que sale más baratas las verduras. Entonces, frutas y verduras. ¿Por qué me estoy extendiendo tanto en esto? Porque quiero que veamos cómo, de una manera estructurada, podemos manejar y almacenar la información de manera práctica en una herramienta utilizando y combinando toda la serie de recursos que nos ofrece Excel. ¿Listo? Sin necesidad de entrar únicamente en ver teoría en para qué funciona, vamos aplicándolo de una vez. ¿Listo? Entonces, aquí lo tenemos, ¿vale? Entonces, resulta que aquí tenemos, no sé, mango, cabrón, mango, no sé, ¿qué más compramos? Cebolla, papa, cilantro, cimarrón, ¿qué más? ¿Qué más nos gusta? Piña, ¿qué más? Bueno, vamos a agregar productos acá, insertamos, vamos insertando, miren que a medida que voy insertando, como tengo creada la fórmula, como el formateo es más, vamos a borrar estas columnas de acá porque no las estoy utilizando. Vamos a eliminarlas, listo. Miren que como yo formateé las celdas con la fórmula del formato, valga la redundancia, a medida que yo voy creando datos, él me va formateando la cédula, la tabla. ¿Listo? Entonces digamos que piña, ¿qué más? No sé, kiwi. ¿Qué más compra uno en la plaza, en los flowers? Bueno, no más. Listo, entonces aquí dos. Mango 3500, cebolla a 600, papa a 1000. Me acuerdo cuando la papa estaba a 100 pesos. Pues, cilantro, compramos 500 de cilantro, 21. Cimarrón 200, 1. Listo. Ok, piña, compré dos piñas, cada piña me costó, ay carajo, es que 20 piñas, dos piñas, cada una me costó 3000 pesos. Kiwi compré 2 libras y la libra de kiwi está a 5000, por ejemplo. Listo, ok, tenemos tres, los Fruber, vamos a ponerle un color diferente, vamos a ponerle un verde oscuro. Tenemos ya tres elementos de mercado. Tres supermercados diferentes. ¿Para qué nos va a servir esto? Esto es una manera más práctica de alimentar nuestra hoja de mercado que teníamos acá. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí la tenemos muy ambigua y tal vez no podemos hacer a futuro un análisis más detallado de la información que tenemos, pero entonces no la vamos a conectar todavía. ¿Por qué? Porque de aquí lo que se trata es de poder sumar todos estos valores para aportarlos a nuestra tabla del PIG. ¿Listo? Que si lo hacemos ahora, pues nos enredamos más. Entonces yo en este momento quiero aprovechar es para recordarles que por favor registren la asistencia y les voy a enviar en este momento
también por aquí, antes de que se nos olvide, el enlace de la evaluación de la clase. Listo, muchachos, por favor registren asistencia. Ah, bueno, sí, tenemos 16, estamos 15, se volaron 5. Muy bien, esa es la actitud. Bueno, muchachos, hasta el momento quiero que me formulen todas las preguntas que se presenten. Si hemos ido trabajando con el archivo, yo sé que hay personas que de pronto no tienen el computador allí, pero si hemos ido trabajando con el archivo. ¿O cómo nos ha ido? Bien, profe. Muy bien, profe. Listo, perfecto. Les voy a enviar en este momento el enlace del video de la primera sesión que creo que ya terminó de subir. Permítanme un segundo. Ah, no, todavía está procesando, todavía no está público. Ah, permítanme un momento. Vínculo del video. Y sí, señores, ya está lista la primera sesión. Hoy sí voy a grabarlo. Les voy a enviar el vínculo de la primera sesión. Ahorita apenas colguemos, empiezo a subir la otra. Entonces, muchachos, dejemos hasta aquí por hoy, porque si no se nos extiende el tema y nos vamos hasta las 3 de la mañana. Y no es la idea, porque ya aquí vamos a empezar a crear los enlaces. Y la meta es que de aquí al viernes ya podamos tener todos, cada uno, el archivo consolidado. Mañana quiero que por favor durante la primera sesión quiero que trabajemos con los archivos de ustedes. Quiero que hagamos el ejercicio de compartir pantalla. Cada uno va a compartir pantalla y vamos a ver los archivos para poder ir evolucionándolos, porque sí me interesa que podamos comprender de una manera más práctica el uso de la herramienta. Finalmente vamos en clase hasta el 21 de julio, si no estoy mal, y son varios temas los que tenemos que ir desarrollando, pero quiero que cuando lleguemos al 21 de julio tengamos una super herramienta creada, pero sí necesitamos que todos pongamos de nuestra parte y poder ir haciendo la clase de una manera más retroalimentativa y más colaborativa entre todos, ¿vale? Ya entonces les voy a subir el video y mañana entonces, primera sesión, hacemos revisión y trabajo con cada uno de los archivos. Vamos a compartir los ejercicios que hemos hecho. Eso debimos haberlo hecho hoy, pero quería que complementáramos toda la parte de gráficos y lo que nos faltaba del PIG. Pero entonces mañana, primera sesión, vamos a trabajar con los archivos de cada uno, vamos a solucionar dudas. No se preocupen si la pregunta es muy obvia o parece obvia. Nos sirve para poder retroalimentarnos, no les dé pena, vamos a trabajar en conjunto. Y pues la idea es que entonces, primera sesión, y vuelvo y lo repito, trabajamos con los archivos de cada uno, y segunda sesión seguimos complementando la herramienta y vamos a ir agregándole nuevas funciones. ¿Listo? Para mañana vamos a tener ya una lista de inventario de compras para poder empezar a hacer filtrado, y vamos a ver una herramienta bien chévere que es la función buscar B para poder encontrar ya datos dentro de la herramienta. ¿Listo? Entonces, muchachos, nada, gracias por el tiempo, gracias por la atención. Nos vemos mañana y
que descansen. En cuanto termine de subir el video, que más o menos se tarda una hora, se los envío por ahí por el grupo. Ya el de ahora, el de la primera sesión está enviado, lo envié por el grupo. Recuerden diligenciar la asistencia, la evaluación de la clase, que es súper importante. Dejen su comentario, es totalmente anónimo. Y que eso nos sirve para poder mejorar y darles específicamente cómo es que quieren obtener todo el conocimiento. Y nada, nos vemos mañana, muchachos. Muchas gracias por el tiempo. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Listo, nos vemos.